El estudio privado de Charlie Kirk siempre fue un misterio. Era un espacio dentro de su casa al que muy pocos se atrevían a acercarse, y quienes lo hacían, regresaban con la sensación de que aquel lugar guardaba secretos que jamás serían revelados. Ni siquiera Erika, su esposa, tenía acceso total. La puerta permanecía cerrada la mayor parte del tiempo y, aunque él nunca lo prohibió con palabras, el ambiente era tan solemne que parecía decirlo todo: aquí no entra nadie. Tras su muerte, la policía decidió ingresar con un objetivo claro: encontrar alguna pista que arrojara luz sobre los últimos meses de su vida. No era una investigación común, pues Charlie no era una persona común. Su voz había marcado a miles y su ausencia dejó un vacío enorme. Pero el misterio de su estudio privado prometía algo más, algo que nadie imaginaba. Los agentes llegaron en silencio, con guantes, cámaras y carpetas para registrar cada detalle. La cerradura, intacta, fue forzada con cuidado. El chirrido de la puerta al abrirse fue como un presagio. Al entrar, lo primero que notaron fue el orden caótico del lugar: papeles dispersos por el escritorio, libros abiertos sobre pasajes subrayados, carpetas apiladas y, en el centro de todo, una laptop aún encendida. La pantalla parpadeaba como si hubiese quedado en espera de que alguien la usara una vez más. El oficial a cargo se acercó con cautela. Al revisar, descubrió que la computadora contenía documentos cifrados, inaccesibles sin una clave especial. Había correos electrónicos sin responder, algunos con remitentes desconocidos y asuntos tan vagos como inquietantes: nos están observando, no dejes que te calle. Los técnicos de informática fueron convocados de inmediato, pues estaba claro que esa máquina guardaba más de lo que parecía. Pero lo que verdaderamente estremeció a los presentes no estaba en la pantalla, sino en los papeles dispersos sobre el escritorio. Entre hojas mecanografiadas y notas rápidas se encontraban cartas manuscritas por el propio Charlie. Una de ellas tenía en letras grandes una frase que heló la sangre de los investigadores: no todos son quienes dicen ser. El hallazgo causó un silencio absoluto en la sala. Cada agente se miró con la certeza de que aquellas palabras no eran un simple desahogo personal, sino una advertencia dirigida a alguien, o quizás a todos. ¿De quién desconfiaba Charlie? ¿Qué secretos había descubierto que lo llevaron a escribir esas frases? Mientras registraban más a fondo, notaron que no se trataba de simples escritos. Algunos llevaban fechas recientes, otros estaban incompletos, como si él hubiese tenido la intención de volver a escribirlos. Había garabatos que parecían códigos, símbolos que no correspondían a simples anotaciones de trabajo. Todo daba la impresión de que Charlie había estado bajo una presión constante, como si hubiera querido dejar un rastro que solo ahora, tras su partida, salía a la luz. Para Erika, enterarse de esto fue devastador. Ella siempre había pensado que el estudio era simplemente un refugio personal, un espacio donde su esposo se aislaba para leer, escribir y preparar sus discursos. Nunca imaginó que detrás de esas paredes existía un mundo oculto de mensajes, advertencias y documentos cifrados. Si yo hubiera sabido, murmuró entre lágrimas al escuchar el reporte preliminar. Los agentes no tardaron en sellar el lugar como parte de la investigación. Cada hoja, cada objeto, fue embalado y numerado como prueba. Pero lo que ya era evidente para todos era que Charlie Kirk sospechaba de algo mucho más grande de lo que había dejado ver públicamente. Sus frases, sus correos pendientes y su laptop cifrada no eran simples coincidencias, eran piezas de un rompecabezas inquietante. Ese primer día, al cerrar nuevamente la puerta del estudio, quedó claro que se había abierto una caja de secretos. Y la pregunta que empezó a rondar en el aire era inevitable: ¿qué sabía Charlie Kirk que lo llevó a guardar con tanto recelo esos documentos? El misterio apenas comenzaba, pero la primera revelación ya había estremecido a todos. Aquel estudio, antes cerrado e intocable, ahora se convertía en el epicentro de un legado lleno de sombras y verdades a medias que todavía nadie lograba descifrar. Mientras los agentes revisaban cada rincón del estudio, un detalle llamó la atención: un cajón del escritorio estaba cerrado con llave. La cerradura, aunque pequeña, parecía haber sido reforzada. No era un simple compartimiento para guardar bolígrafos o papeles. Había algo allí que Charlie quería proteger a toda costa.
Con delicadeza, uno de los investigadores forzó la cerradura y, al abrir el cajón, descubrieron una caja metálica, pequeña, de color gris mate, sin ningún distintivo externo. Estaba colocada en el fondo como si alguien la hubiera escondido intencionalmente. La tomaron con guantes y la colocaron sobre la mesa central para examinarla. Al abrirla, el silencio se hizo más profundo. Dentro había varios USB perfectamente alineados y etiquetados con fechas recientes. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano con números y días que parecían corresponder a momentos específicos de los últimos meses. No eran simples memorias olvidadas. La organización y el cuidado con el que estaban guardados indicaban que Charlie sabía que contenían información sensible. De inmediato, los expertos en informática de la unidad forense fueron llamados. Con equipos especiales comenzaron a revisar el contenido de los dispositivos. Lo que apareció en las pantallas dejó a todos atónitos: archivos de audio, mensajes archivados y grabaciones privadas, aparentemente realizadas por el propio Charlie. Los audios revelaban un tono diferente al que el público conocía. En ellos no estaba el líder fuerte y decidido que hablaba con firmeza en conferencias. Era la voz de un hombre vulnerable, preocupado y consciente de que algo lo rodeaba. En uno de los fragmentos se escuchaba claramente: "No puedo hablar de esto abiertamente. Siento que alguien me sigue, que hay ojos vigilándome en cada paso. No sé si pueda confiar en todos los que están cerca". En otro archivo, su tono se quebraba aún más: "Sé que se está preparando algo en mi contra. No sé cuándo ni cómo, pero lo siento. Y necesito que si algo me pasa, quede constancia de lo que sospecho". Los investigadores comprendieron que aquellos USB no eran simples recuerdos digitales. Eran un testimonio de miedo y advertencia. Charlie había dejado grabado lo que sentía, como si anticipara que algún día esas palabras serían escuchadas por otros. Las memorias también contenían mensajes de voz enviados y no respondidos, conversaciones privadas en las que mencionaba sentirse presionado por figuras que no podía nombrar directamente. Había correos electrónicos respaldados, borradores de discursos nunca publicados y anotaciones en las que insistía en una misma idea: no todos son quienes dicen ser. La tensión en la sala aumentó. Aquello ya no podía verse como un accidente ni como simples paranoias personales. Eran pruebas claras de que Charlie temía por su seguridad y había decidido dejar evidencia de ello. Cuando las autoridades informaron a Erika sobre este hallazgo, su reacción fue devastadora. Ella jamás había visto esos USB ni sabía de su existencia. Entre lágrimas confesó que su esposo a veces se mostraba distante, que en los últimos meses pasaba largas noches en el estudio y que cuando ella preguntaba, él solo respondía con evasivas. Ahora entendía que esas evasivas no eran falta de confianza, sino un intento de protegerla de algo que él consideraba demasiado peligroso. La caja metálica con los USB se convirtió en el corazón de la investigación. Cada archivo, cada audio, cada mensaje era analizado con minuciosidad. Los agentes comprendieron que lo que tenían en sus manos podía cambiar la forma en que se entendía no solo la vida privada de Charlie, sino también lo que pudo haber sucedido en los días previos a su muerte. Ese hallazgo marcó un antes y un después. Ya no se trataba de rumores ni de sospechas vagas. Con la caja de los USB, quedó claro que Charlie sabía que algo estaba por ocurrirle, y había hecho lo posible por dejar constancia de ello. El misterio se hacía más profundo y el eco de sus palabras grabadas parecía una advertencia que aún resonaba: si algo me pasa, no será por casualidad. El celular de Charlie Kirk fue uno de los últimos objetos en ser revisados. Estaba bloqueado con doble clave de seguridad, un detalle que de por sí sorprendió a los peritos, pues Charlie nunca había sido un hombre reservado con la tecnología. Sus dispositivos solían estar disponibles para su equipo más cercano, especialmente para Erika, quien a menudo lo ayudaba con correos y mensajes. Sin embargo, ese teléfono era distinto. Protegido con una contraseña alfanumérica y un sistema de huella dactilar adicional, parecía ser un aparato que Charlie había reservado para un uso muy específico. Tras horas de intentos, los expertos finalmente lograron acceder. Lo que encontraron dentro dejó a todos en silencio. En aplicaciones de mensajería encriptada aparecieron conversaciones que jamás habían sido vistas.
Los contactos estaban guardados con números sin nombre, algunos solo identificados con iniciales y otros con símbolos extraños, como si hubieran sido puestos así para despistar. En los primeros mensajes revisados, Charlie hablaba en un tono reservado, casi temeroso. No podemos seguir callando, pero tampoco podemos dar un paso en falso, escribió en uno de los chats. El remitente, identificado únicamente con la letra M, respondió: el silencio es lo único que nos mantiene vivos. No traiciones la causa. Aquella frase quedó grabada en la mente de los investigadores, quienes empezaron a sospechar que Charlie no era simplemente un líder político en ascenso, sino que estaba vinculado a conversaciones que tocaban intereses más grandes y peligrosos. En otro intercambio, un número anónimo le envió lo que parecía ser un código, una serie de números y letras que, tras análisis, coincidían con direcciones postales y coordenadas. Eran lugares concretos, ubicados en distintas ciudades. Algunos resultaron ser sedes de empresas privadas, otros, domicilios aparentemente comunes. La duda era inevitable: ¿qué buscaba Charlie en esas ubicaciones? ¿Estaba siguiendo un rastro o, por el contrario, lo estaban guiando hacia algo que él no comprendía del todo? Lo más inquietante llegó cuando los expertos hallaron audios cortos grabados dentro de la misma aplicación. En uno de ellos se escuchaba la voz de Charlie, grave y con un dejo de desesperación. Me dijeron que me vigilaban, que si hablaba sería el final. Pero no puedo más con este silencio. Sé que todo lo que hemos visto no es casualidad, hay un plan detrás, y yo estoy en medio de él. El audio fue enviado a un contacto registrado únicamente con un icono de candado. Nunca hubo respuesta. Las autoridades empezaron a unir las piezas. Los chats revelaban no solo que Charlie se sentía presionado, sino que formaba parte de una red de conversaciones donde se hablaba en claves con advertencias constantes y referencias a una causa que jamás quedaba del todo explicada. No se trataba de charlas triviales ni de simples teorías, había un trasfondo de miedo, secreto y, sobre todo, un silencio impuesto. La pregunta era inevitable: ¿qué sabía Charlie que lo hacía vivir bajo esa presión? ¿Por qué, siendo un hombre tan expuesto públicamente, había decidido esconder estas conversaciones en un dispositivo que solo él podía abrir? Cuando la noticia de los chats salió a la luz, el país quedó conmocionado. Algunos vieron en ello una confirmación de que Charlie había descubierto algo demasiado grande y había pagado el precio de cargar con ese conocimiento. Otros, en cambio, aseguraron que se trataba de mensajes manipulados para manchar su imagen. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, los mensajes existían, estaban ahí, grabados en su propio celular, y daban un vuelco total a la investigación. El misterio crecía y con él la intriga en todo el país. Lo que empezó como la muerte repentina de un hombre querido y respetado, ahora se transformaba en una red de sombras, códigos y voces que parecían advertir que el silencio no era solo una decisión personal, sino una obligación impuesta por fuerzas mucho más grandes. Mientras los investigadores seguían revisando el estudio privado de Charlie Kirk, un hallazgo inesperado paralizó a todos los presentes. Entre carpetas polvorientas y libros acomodados de manera precisa, apareció un sobre blanco sin remitente. No estaba sellado, pero sí cuidadosamente guardado en medio de documentos que no parecían tener relación alguna. Al abrirlo, descubrieron una carta escrita a mano con la inconfundible caligrafía de Charlie. El destinatario estaba claro desde la primera línea: querida Erika. Sin embargo, la carta jamás fue enviada ni entregada. Era como si Charlie la hubiera escrito en un momento de desesperación, pero al final hubiera decidido guardarla, quizá esperando una ocasión más adecuada, quizá temiendo las consecuencias de poner por escrito lo que sentía. El contenido era tan conmovedor como perturbador. En las primeras frases, Charlie confesaba un temor profundo: siento que me siguen. Cada paso que doy, cada mirada en la multitud, me parece una señal de que algo se prepara en mi contra. Sus palabras dejaban ver a un hombre que, detrás de la imagen pública de seguridad y liderazgo, llevaba una carga emocional insoportable. Lo más impactante vino después. Charlie no pedía ayuda ni explicaciones. Lo que pedía era fortaleza para los suyos: si algo llegara a pasarme, te ruego que mantengas a nuestra familia unida. Que nuestros hijos crezcan con la fe que siempre defendí en vida. No permitas que el miedo los consuma, porque el miedo es lo que ellos quieren. Era una despedida anticipada.
Una confesión escrita con la tinta de alguien que presiente que el final está cerca. La carta parecía combinar la vulnerabilidad de un padre que teme dejar solos a los suyos con la valentía de un hombre que no se resigna a que el dolor sea el último legado. Cuando Erika recibió el escrito de manos de las autoridades, no pudo contener las lágrimas. Lo sostuvo con fuerza como si quisiera que aquellas letras se transformaran en la voz de su esposo, en una última conversación que la vida le había negado. Cada palabra le calaba hondo, recordándole que Charlie, a pesar de su silencio público, había dejado plasmada su verdad en ese papel que nunca salió del estudio. Para los investigadores, la carta era más que un simple hallazgo personal. Representaba la confirmación de que Charlie no solo sospechaba que algo oscuro lo rodeaba, sino que había tenido la claridad suficiente para anticiparlo. No eran rumores, no eran interpretaciones ajenas, eran sus propias palabras, escritas en la intimidad, sin intención de propaganda ni dramatismo. El documento se convirtió en una pieza clave de la investigación, pero, sobre todo, en un símbolo. Un símbolo de que detrás de cada figura pública hay un ser humano que teme, que ama y que lucha en silencio. Por proteger a quienes más quiere. Para Erika y los hijos de Charlie, la carta fue el último abrazo que él nunca pudo dar. Para el mundo, fue un estremecedor recordatorio de que incluso los más fuertes, en su intimidad, también se quiebran. La expectación era máxima. La opinión pública llevaba días esperando la declaración oficial sobre lo que se había encontrado en el estudio privado de Charlie Kirk. Rumores iban y venían, algunos hablaban de simples notas personales, otros de una investigación mayor que había sido ocultada. Sin embargo, nada preparó a la gente para lo que las autoridades confirmaron en aquella conferencia de prensa. Frente a un auditorio lleno de periodistas, cámaras encendidas y una audiencia global conectada a la transmisión, un portavoz policial tomó la palabra. La voz, firme pero cargada de tensión, anunció el hallazgo que cambiaría para siempre la percepción de la vida y muerte de Charlie. Entre los documentos descubiertos en su laptop, había un archivo digital con un título contundente y perturbador: Lo que no quieren que sepas. El archivo no era una nota aislada ni un simple documento. Era una recopilación de investigaciones, apuntes, correos impresos y nombres cuidadosamente organizados. Charlie parecía haber trabajado en silencio durante meses, quizás años, para reunir información que apuntaba a algo mucho más grande de lo que jamás dejó entrever en público. Los pocos fragmentos que las autoridades se animaron a mostrar revelaban un patrón inquietante. Había listados con nombres de empresarios, políticos y organizaciones, anotaciones con fechas y posibles vínculos, y referencias que parecían señalar operaciones ocultas que iban más allá de lo imaginable. Lo más perturbador era que Charlie no solo registraba hechos, sino que también advertía sobre posibles consecuencias si esa información veía la luz. Él sabía demasiado, murmuraban algunos investigadores tras bambalinas. Y esa frase se convirtió en eco de los titulares de los días siguientes. Aunque los detalles completos jamás se hicieron públicos, pues las autoridades alegaron que se trataba de información sensible y aún bajo investigación, el simple hecho de la existencia de ese archivo sacudió a la nación. No era una teoría ni una especulación, era la evidencia de que Charlie Kirk, en sus últimos meses de vida, trabajaba en algo que pudo costarle más de lo que imaginaba. Para el público, el impacto fue inmediato. Aquella revelación cambió la imagen de su estudio privado, ya no era solo un espacio personal, un refugio de trabajo o meditación, sino el escenario de un legado inconcluso. Un lugar donde un hombre había reunido las piezas de un rompecabezas que todavía hoy permanece incompleto. Erika, su esposa, al enterarse de la existencia de este archivo, declaró entre lágrimas: Charlie siempre buscaba la verdad, aunque doliera. Y sé que esto fue parte de su misión, aunque nunca me lo confesó por completo. Sus palabras estremecieron aún más al público, que vio en ella la dignidad de una mujer enfrentada no solo al dolor de perder a su esposo, sino también al peso de un secreto que podría tener ramificaciones impredecibles. El mundo comprendió, entonces, que Charlie Kirk no murió siendo solo un hombre de fe y familia, sino también alguien que, en silencio, llevaba sobre sus hombros el peso de información que muchos habrían preferido enterrar. El misterio sigue abierto, las preguntas se multiplican y las respuestas, al menos por ahora, permanecen bajo llave en expedientes oficiales.
Pero una cosa quedó clara, lo que Charlie dejó en ese archivo era más que simples apuntes. Era una advertencia, una voz que, desde la intimidad de su estudio, intentó desafiar el silencio de quienes prefieren ocultar la verdad. Y aquí es donde cerramos este relato. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que cada secreto tiene un eco, y tarde o temprano, ese eco encuentra la forma de salir a la luz. Aquí, en Secretos de Historia, seguimos desentrañando lo que otros callan. Comparte este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y recuerda, las historias que parecen estar cerradas son, muchas veces, las que más secretos guardan.